Seguimos marchando en este estudio del libro de los Hechos. El mensaje de hoy se llama El Motín. Está basado en Hechos capítulo 19, versículos 23 al 41. Éfeso era el tesoro de Asia Menor. En nuestros estudios de Hechos capítulo 19 hemos visto al apóstol Pablo sirviendo en Éfeso por lo menos por 2 años. Los resultados han sido maravillosos, podemos decir electrizantes. Terminamos nuestro último programa hablando de algunos resultados. Por ejemplo, el versículo 19 registra la quema pública de libros de magia. El valor de estos libros de ocultismo y material supersticioso en la economía actual sería cercano a los 10 millones de dólares. Sí, escuchó bien, 10 millones de dólares. Los creyentes estaban arrojando sus lazos del pasado peligroso y pecaminoso y pagano que era totalmente religioso. Ahora pasaban a ser una amenaza a la industria de Éfeso, industria que se centraba en una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Diana o Artemis. En el último sermón notamos las señales apostólicas y maravillas hechas por Pablo, las cuales incluían sanidades y exorcismos. También mencioné en el último programa el alza en la fascinación por el mundo demoníaco y la mala aplicación de las experiencias apostólicas al creyente en la actualidad. También indiqué en cuanto al crecimiento de la industria de la guerra espiritual, repleta de conferencias, seminarios y libros que hablan en cuanto a la habilidad del creyente de hacer las mismas cosas que hicieron los apóstoles, incluyendo resucitar muertos, sanar y exorcizar. Estos ministerios suenan impresionantes y autoritativos. Hoy, los guerreros espirituales reclaman la victoria de Dios sobre alguna ciudad o persona. Atan demonios y libran a las personas de todo tipo de maleficios. Dicen tener victoria sobre Satanás y abarcan territorios por medio de oraciones especiales, aplastando al enemigo. Al mismo tiempo, la iglesia se va debilitando y pierde cada vez más su conocimiento doctrinal. También se va tornando en un espectáculo confuso de excesos, inmoralidad, avaricia y mundanalidad. Vamos a ver algunas declaraciones en cuanto al conflicto espiritual. Las declaraciones más absolutas en las Escrituras que dan instrucción a la Iglesia están después del libro de los Hechos y se conocen como las epístolas. Por ejemplo, Efesios capítulo 6. Una de las declaraciones en cuanto al verdadero conflicto espiritual está en Efesios capítulo 6, donde encontramos una lista con los componentes de nuestra armadura. En los versículos 14 y 15 habla de la verdad, de la justicia, del evangelio y de la fe. En otras palabras, debemos, como dijo Pablo en Tito capítulo 2, versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Otro ejemplo más, 2 Corintios capítulo 10. Otro pasaje que da una declaración definitiva en cuanto al conflicto espiritual es 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, donde leemos esto: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amigos, nuestra batalla es una batalla entre la verdad y el error, entre la doctrina de Dios y la doctrina de demonios, como dice 1 Timoteo capítulo 4:1. Sé que no da mucho entusiasmo que lo digamos, pero es la verdad. Estamos en una batalla entre la teología de Satanás y la teología de Dios. Recuerde, la primera batalla de todas ocurrió en el huerto de Edén. Fue una batalla que la humanidad perdió. La batalla comenzó y continúa en la actualidad con las primeras palabras de la serpiente a Eva, tal como leemos en Génesis capítulo 3, versículo 1, con que Dios dijo. ¿Se acuerda de esa porción? Eso significa que esta batalla tiene mucho que ver tanto con la mente como con el corazón. Es una batalla entre las palabras de Dios y las palabras de Satanás. Es por eso que Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia, o sea, estudia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, la palabra traducida fortaleza de 2 Corintios capítulo 10, versículo 4,
nos trae a la mente una fortaleza con un caballero medieval y una armadura bien pulida, una espada y una lanza. ¿No es así? Suena romántico también, pero odio pincharle el globo. La palabra también puede traducirse como prisión. Uno de los primeros usos de esta palabra en el griego, ochuroma, se refería a una cárcel. Así que estamos en el proceso de derribar cárceles. Creo que esa es la idea de Pablo en este versículo por la manera en que termina el pensamiento. Fíjese en el versículo 5. Él dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En otras palabras, Satanás tiene a la humanidad cautiva. Están presos por su falsa doctrina. Nosotros, sin embargo, usamos el arma de la verdadera doctrina, lo que Pablo llama en estos versículos el arma divina, que en Efesios llama la espada del Espíritu, que es, en definitiva, la palabra de Dios, para liberar a los cautivos, para que puedan ser cautivos de Cristo. Jesucristo dijo, tal como está registrado en San Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Puede que no suene tan alentador, pero nuestra batalla ha sido y aún es una batalla entre dos teologías, dos sistemas de fe. Uno escucha la voz del engañador y la otra, la voz del Redentor. Personalmente, pienso que la doctrina es mucho más divertida que todas las supersticiones que andan merodeando últimamente las publicaciones evangélicas, en especial aquellos bestsellers. Lo que necesitamos es un regreso al estudio de las doctrinas de Cristo, las palabras de Cristo que Pablo declara que son divinamente poderosas contra los esquemas del diablo. Lo que necesitamos vender no son libros en cuanto a lucha contra demonios, cómo atarlos o cómo orar con autoridad contra ellos, con todo tipo de versículos mal interpretados, sino libros de doctrina bíblica básica y que hablen del carácter y los atributos de Dios. En otras palabras, libros que sean estudios de la Biblia. Yo creo que a Satanás le encanta el hecho de que los creyentes estén distraídos en su reino, tan interesados en su poder, tan encantados por los ángeles caídos y a la vez tan encantados con los ángeles buenos, que ignoran un estudio exhaustivo del reino de Dios, de su gracia y de su santidad. Bueno, esa fue mi introducción. Realmente vamos a comenzar ahora. Ahora, Hechos capítulo 19, leamos el versículo 23. Dice así, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Ahora vayamos al versículo 40, donde leemos que el cónsul de la ciudad termina con el motín al decir lo siguiente, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Quería leer no solo el comienzo, sino también el final de esta narración, para que usted no piense que cristianos crearon los disturbios. Ellos simplemente actuaron y hablaron como creyentes, y los incrédulos, a causa de ello, crearon disturbios. Ahora, fíjese lo que sucede en los versículos 24 al 28 que le invito a leer juntos. Hechos capítulo 19, versículos 24 al 28. La palabra de Dios dice así, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Hasta ahí la porción de la palabra.
Diana era la reina del cielo, se creía que ella era la diosa de la tierra y de la naturaleza, y Éfeso era la ciudad guardiana de esta religión tan popular. El templo a su gloria era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tenía 127 pilares que soportaban las paredes exteriores, las cuales estaban llenas de detalles en oro. Dentro del templo había un gran altar y en el mismo descansaba una gran imagen de Diana, una imagen que supuestamente cayó desde el cielo. El culto a Diana se extendía a través del Imperio Romano con más de 30 santuarios a la diosa madre. Éfeso era la ciudad capital de esta religión. Cada año, por espacio de una semana, los seguidores de Diana hacían un peregrinaje a Éfeso para pasar una semana de inmoralidad y depravación en su nombre. Estos le llevarían regalos y comprarían pequeñas réplicas de plata del templo para llevarse a casa, cosa que se creía que bendecía con su poder. Ahora, la adoración de la diosa madre no era algo nuevo y no es algo que haya cesado. Por más difícil que parezca creerlo, existe un avivamiento de la adoración a esta diosa, el cual se fortalece día a día. Uno lee en el periódico y ve que algunos episcopales, metodistas y bautistas liberales quieren neutralizar los sexos en la Biblia. Quieren quitar las formas masculinas de Dios y alterar sexos. Esto proviene de épocas antiguas. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que el feminismo es un movimiento religioso. La mayoría de la gente piensa que solo se trata de mujeres que quieren salir de la cocina y meterse en el mundo corporativo de igual a igual. Pero eso ni siquiera raspa la superficie de la motivación verdadera. Permítame darle algunas citas. Annie Laurin Gaylor escribió un artículo para la revista El Humanista hace unos años que se titulaba Salvación Feminista. Ella escribe lo siguiente, escuche bien: olvidémonos del místico Jesús y busquemos ánimo, solaz e inspiración en verdaderas mujeres. 2000 años de mando patriarcal bajo la sombra de la cruz debe de ser suficiente como para que las mujeres busquen la salvación feminista del mundo. Hasta ahí lo que dice Annie Gaylor. La declaración feminista, que se confeccionó en el año 1971, declaraba sus intereses y entre ellos estaba el siguiente: debemos regresar a las religiones feministas antiguas. Peter Jones, un hombre que puede que no sea creyente, hizo una síntesis del libro Encontrando un balance en la tierra, ecología y el espíritu humano, escrito por Al Gore. Él dijo así: el involucramiento de Gore en la ecología es una expresión de su creencia en la conectividad de todas las cosas, en el gran valor de todas las religiones y en su esperanza que las deidades paganas de antaño nos ayuden y traigan una salvación personal y planetaria. Hasta ahí lo que dice Peter Jones. Esa deidad de antaño a la que quieren que regresemos tiene nombre. El término categórico es gnosticismo. El gnosticismo dio vuelta a la narración de la creación y enseñó que la dama sabiduría era el verdadero Dios viviente. En otras palabras, había una mujer mística y celestial llamada Sofía, que es la palabra griega para sabiduría. Los gnósticos enseñaban que Sofía entró en la serpiente del huerto y le enseñó a Adán y a Eva el verdadero camino a la salvación. La serpiente en la literatura gnóstica no se llama el tentador, sino el instructor. La serpiente era en la literatura gnóstica el redentor, porque la serpiente era la mujer encarnada que vino y enseñó la verdad de la real salvación por medio de la diosa Sofía. Todo lo que debe hacer es leer alguna revista religiosa y verá el resurgimiento de la adoración a Sofía. Es parte de la neutralización de géneros que promueve el feminismo. Una teóloga católica llamada Carol Chris escribió lo siguiente: encontré a Dios en mí misma y la amo intensamente. Creo que eso lo dice todo, ¿no es así? Dios está en usted y es una mujer. Hace poco leí un texto gnóstico y permítame leerle lo que Doña Sabiduría dice en él. Dice así:
soy andrógena. Soy tanto madre como padre, ya que mantengo relaciones sexuales conmigo misma. Lo hago con mí misma y con los que me aman. Y es por medio mío que las cosas se mantienen firmes. Yo soy el vientre que da forma a todo al dar nacimiento a la luz que brilla en su esplendor. Yo soy la que vendrá, yo soy el cumplimiento de todas las cosas. Esa es la gloria de la madre. Hasta ahí lo que decía este escrito gnóstico. No debe ser ninguna sorpresa para usted que el gnosticismo exalte el lesbianismo. En esa filosofía, todo lo que revirtiera los roles del hombre y la mujer era bueno. Bueno, si usted quiere ver cómo sería vivir inundado por un falso sistema de adoración en un culto a una diosa, Éfeso nos da el ejemplo perfecto. Esta forma de religión era tan pervertida y degradante que afectaba a la ciudad entera. Tenga también en mente que el templo de Diana estaba por sobre la ley romana. El templo era tan poderoso que si algún criminal lograba alojarse allí, recibía asilo inmediato, nadie podía tocarlo. Éfeso no solo estaba lleno de exorcistas, hechiceros y prostitutas religiosas, sino también de criminales que escapaban de la ley y pasaban a ser adoradores de la diosa Diana. Pero no solo estamos viendo aquí a Diana, sino aparece también Demetrio, el protector de la religión y de las ganancias. Fíjese nuevamente, por favor, en el capítulo 19, en las palabras de Demetrio, comenzando en el versículo 27. Dice así: y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Demetrio es el vocero del gremio en este versículo. Es el protector de la falsa religión y también el que se queda con las ganancias. Los arqueólogos encontraron una inscripción en Éfeso que data del año 57 después de Cristo y describe a un tal Demetrio, custodio del templo. Así dice esta inscripción. Si se trata del mismo Demetrio, esto indicaría que él no solo era el presidente del gremio de metalúrgicos, sino que también era un líder en el templo de Diana. Y los ingresos estaban en riesgo. A propósito, este templo recibía tanto dinero de todo el imperio que también servía como uno de los bancos más poderosos de Europa, recibiendo depósitos y haciendo préstamos. Las palabras de Demetrio podrían abreviarse así: o paramos al cristianismo o nos vamos a la bancarrota. Pablo ha estado enseñando por un periodo de 2 años. ¿A dónde estaba Demetrio en ese entonces? Pablo no era una amenaza. Si bien enseñaba que se debía adorar a un Dios hombre, el Redentor, pero ahora las cosas son diferentes. El cristianismo es aceptable mientras no cambie nada. El cristianismo es aceptable mientras no requiera nada. El cristianismo es aceptable mientras no condene nada. Apliquemos esto a la situación actual del mundo. ¿Qué sucedería con los medios y su economía si los creyentes dejaran de ir al cine y mirar programas televisivos llenos de sensualidad, adulterio, brutalidad, desnudez y cualquier otra cosa deshonrosa de las cuales Pablo nos dijo que no pasáramos el tiempo pensando? Recuerda lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué sucedería si los creyentes aplicáramos la pureza en un área de este mundo en que vivimos? Piense en eso. Se está por armar un motín en Éfeso. ¿Por qué? Porque los creyentes estaban afectando la industria principal de Éfeso. ¿Cómo? Actuando como si ésta ya no existiera más. Permítame leerle algo fascinante. Unos 70 años después de que esto sucediera en Éfeso, un gobernador romano llamado Pliny
le escribió al emperador Trajano para preguntarle cómo manejar a los creyentes, qué hacer con ellos. Él escribió que los cristianos no eran inmorales ni subversivos. El problema es, decía él, que ellos han tenido un efecto negativo sobre la gente. La gente dejó de ir a los santuarios. ¡Qué maravilloso! Cuando la gente dejó de ir a los templos, una gran parte de la población comenzó a tener problemas financieros. Así que la pregunta a Trajano en una carta si debe de echar a los creyentes para que la gente regrese a los templos y den dinero y se solucione el problema. Trajano le respondió que no le hicieran nada a los cristianos sino hasta que éstos violaran la ley. Ahora, fíjese cómo la cosa se va poniendo peor. Versículos 29 al 32, dice así la Biblia: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Hasta ahí la porción de la palabra. ¡Qué ilustración más clásica de una sociedad! La gente tiende a hacer y pensar lo que los demás hacen y piensan. Ni siquiera saben por qué se congregaron en este coliseo de 25.000 localidades, pero todos están ahí. Qué cuadro tan increíble de lo que Mateo dice en el capítulo 7, versículo 13. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver a Alejandro, el defensor del status quo religioso. Ahora, fíjese en el versículo 33. Dice así: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Ahora, la primera parte de este versículo se puede traducir de otra manera, la cual nos daría la perspectiva de la multitud de Alejandro en vez de los efesios. La primera frase se podría traducir usando la palabra griega zumbibazo, significando así que algunos judíos instruyeron a Alejandro. En otras palabras, los judíos que vivían en Éfeso estaban preocupados porque no querían ser asociados con Pablo, el maestro judío, y cualquier cosa que sobreviniera a Pablo les tocaría también a ellos. Entonces Alejandro, evidentemente un judío prominente, hace una falsa defensa de la población judía en Éfeso, diciendo que no tienen nada que ver con Pablo. Es interesante que Pablo se refiere a un hombre llamado Alejandro en la última parte de la epístola a Timoteo como un hombre que le hizo mucho daño. Puede que se trate de la misma persona, tal vez. La tragedia, sin embargo, es que Alejandro prácticamente está revelando que los judíos que vivían en Éfeso se entregaron al ecumenismo. En otras palabras, ustedes hagan lo suyo, nosotros haremos lo nuestro, y ambos vamos a darle valor y respeto a lo que creemos. Eso es lo que decía él. En realidad, los judíos seguían a un Dios celoso que no compartiría su gloria con otro. Ellos no querían molestar a nadie diciéndolo eso. Es interesante que no se da ninguna oportunidad de hablar a Alejandro. Continuemos con el versículo 34. Dice: pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. En otras palabras, ellos sabían que Alejandro representaba a un dios masculino. Ellos sabían que, si bien existía una coexistencia entre judíos y seguidores de Diana, no podía haber nunca un acuerdo. Imagínese, por 2 horas enteras, 25.000 efesios adoraron a su diosa y alabaron con gran pasión. Pero sigamos adelante. Vamos a ver el escribano, un biógrafo del cristianismo. Mire ahora en los versículos 35 al 41. Dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios,
¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Hasta ahí la porción de la palabra. El escribano pasa a ser para nosotros un biógrafo del cristianismo. Él, sin advertirlo, nos dice mucho en cuanto a cómo obró el cristianismo en Éfeso y por ende hizo el impacto que hizo. Veamos cómo el cristianismo hizo un impacto. ¿Se dio cuenta de lo que el escribano dijo que ellos no hicieron? Según el versículo 37, no blasfemaron a dioses falsos, tampoco no robaron del templo. En otras palabras, no rompieron la ley. Tenemos todas las razones de creer que los ciudadanos de Éfeso, incluyendo a los creyentes, debían pagar algún tipo de impuesto para proveer fondos para el templo de Diana. Después de todo, el templo era el banco de la ciudad. Los creyentes habían movido las aguas. ¿Pero cómo? Fíjese, Warren Wiersbe escribe lo siguiente. Pablo no logró la oposición de los fabricantes de templecillos protestando contra ellos o llevando a cabo movilizaciones anti-idolatría. Todo lo que él hizo fue enseñar la verdad diariamente y mandar a sus convertidos a que predicaran a los perdidos de esta ciudad. Mientras más y más personas se convertían, menos clientela tenían los artesanos. Hasta ahí lo que dice Warren Wiersbe. John MacArthur agrega, los creyentes efesios no influenciaban a las autoridades de la ciudad, tomaban los negocios de los plateros, ni organizaban demostraciones en contra de la adoración a Diana. Tampoco intentaban ser populares. Ellos predicaban y vivían el mensaje, y el poder de sus vidas, cambiadas, confrontaban y presionaban a las costumbres anteriores. Otro autor, James Montgomery Boyce, dice lo siguiente. ¿Cómo triunfó el cristianismo? ¿Cómo salieron los creyentes airosos? No fue apelando a las cifras, no fue jugando con las emociones. Los creyentes no hicieron circular un petitorio para ver si podían conseguir firmas por parte de los efesios para declarar que Diana no es una deidad y el Dios del Antiguo Testamento es el Dios verdadero. Los creyentes no llevaron a cabo una manifestación, no enviaron a creyentes al anfiteatro. Ellos hicieron exactamente lo que Cristo hubiera hecho, lo que Él les mandó que hicieran. Ellos predicaron el Evangelio para que hombres y mujeres se convirtieran, y una vez que éstos se convertían, les enseñaban a vivir para Cristo. De este pasaje podemos ver que los creyentes vivían vidas puras, como dice el versículo 18. También se rehusaban a apoyar a la impiedad, versículo 19. También se sacrificaron personalmente por el Evangelio, quemando todo material pagano en una gran fogata, como dice el versículo 19, y piense que ellos podrían haberlo vendido, este material que era muy costoso, pero no lo hicieron. Y por sobre todas las cosas proclamaron la palabra de Dios, la cual creció y se fructificó. Versículo 20. En otras palabras, cambiaron su mundo. ¿Podemos nosotros cambiar nuestro mundo? ¿Nos podemos poner a pensar? Sí, claro que sí. De hecho, tal como lo mencioné antes, esta es la única manera en que podemos cambiar a nuestra sociedad y su cultura. Vivimos en una generación en la que tenemos todo a causa del avivamiento de la adoración a los dioses. El ecumenismo está tratando de hacerse valer en cada sistema religioso existente para no ofender a nadie. La meta del feminismo de revertir las normas sexuales parece haber dado resultado. Los sodomitas y las lesbianas ya son aceptados por la sociedad, promovidos y hasta ocupan puestos políticos y religiosos.
La destrucción del núcleo familiar continúa a niveles alarmantes. ¿Hay esperanza? Sí hay esperanza. La Iglesia necesita inspirarse en el ejemplo de Éfeso, preguntarle a los creyentes efesios que enfrentaron mucho más de lo que nosotros estamos enfrentando. Ellos cambiaron su mundo permitiendo que Dios, por medio de Cristo, los cambiara a ellos, y usaron la espada del Espíritu por el poder de la oración. Si usted es un estudioso de la historia de la Iglesia, habrá escuchado en cuanto al gran avivamiento galés. Fue un avivamiento que trajo a Cristo a unas 100.000 personas en un periodo de 5 meses. El impacto social del avivamiento galés fue impresionante. Los jueces estuvieron sin casos por tratar, los robos cesaron, al igual que los asesinatos y todo tipo de crimen. No sabían qué hacer con la policía, ya que se encontraba prácticamente inactiva. El avivamiento galés se metió en los Estados Unidos de una manera limitada. Escuche lo que decía un artículo del Denver Post del año 1905. Este artículo dice así: por un espacio de más de 2 horas, Denver quedó en una tranquilidad mágica. Los negocios estuvieron desiertos desde el mediodía hasta las 2 de la tarde, y todos los asuntos de la vida cotidiana quedaron en el olvido. Miles de hombres y mujeres se dirigían a las reuniones de oración con un rostro radiante. Muy pocas veces se ha visto algo similar. Una ciudad entera paralizada en el mediodía, arrodillándose ante el trono de los cielos y pidiendo la bendición del Rey del universo. Esto es lo que decía el Denver Post del año 1905. ¿Eso puede ocurrir hoy en día? Seguramente que sí. Hoy en día podemos tener este avivamiento si cada uno de nosotros dejamos que Dios obre en nuestra vida y a través de nuestra vida impactar en tantas y tantas personas. Vamos a terminar orando este tiempo. Padre, te alabamos y te damos gracias por dejarnos este ejemplo maravilloso de hombres y mujeres que entregaron todo lo que tenían, que entregaron aún todo lo que era material para ellos, para ser entregado allí a tus pies. Y esto impactó no solo sus vidas, sino la vida de tantos y tantos que eran allí atrapados por el maligno, atrapados por estas ciencias ocultas. Señor, fueron transformados por el poder de tu palabra. Señor, ayúdanos para que en este momento nosotros podamos vivir de esta misma manera. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.